Muy bien, muy buenos días. Tenemos en pantalla el tema a desarrollar en la semana número 12 de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El tema en mención es organismos internacionales, ¿no? Les voy a pedir que la participación y la asistencia sea con cámara encendida y con micro, ya que por problemas de conexión no puedo leer sus comentarios. Así que si me están escribiendo en el chat, no los puedo visualizar y mucho menos los puedo leer. Por tal motivo, la participación en esta clase, al igual que la asistencia, es con cámara o con micro. Es lo que se le pide para esta sesión número 12. Muy bien, y tenemos entonces organismos internacionales. Lo que nosotros llamamos organismos internacionales es en realidad ¿qué cosa? A ver, nos dicen acá, todo lo que se conoce como organismos internacionales. A ver, dice, ¿qué son los organismos internacionales? Es una asociación de estados, menciona, ¿no? Una asociación. Profesor, los estados a nivel internacional se van a agrupar por determinados acuerdos para perseguir la realización de objetivos comunes por medio de cooperación. Y esto es algo normal dentro del mundo globalizado en el que vivimos, que los diferentes estados en las diferentes partes del mundo decidan cooperar para conseguir un mismo objetivo, que puede ser la paz, ¿no? Mantener la paz mundial, combatir la desnutrición, combatir las enfermedades, como por ejemplo lo que hemos visto el año pasado y este año. Pregunta, ¿qué organismo internacional, ¿no? ¿Qué organismo internacional que es a su vez parte de la ONU, pero es especializado en el tema de salud, ha aparecido en estos 2 últimos años a la palestra? ¿Cómo se llama ese organismo internacional que se ha encargado de monitorear la salud mundial? Ronaldo Jaro, el internacional. A ver, Ronaldo, te escuchamos. La Organización Mundial de la Salud. Claro, muy bien, Ronaldo Jaro. Punto para ti. La Organización Mundial de la Salud, pues. La Organización Mundial de la Salud ha sido ese organismo internacional que en los últimos años, el año pasado y este, ha aparecido en la palestra, ¿no? La OMS, ¿no? La OMS que a su vez es un organismo especializado de la ONU, ¿ah? La OMS es un organismo especializado de la ONU en materia de salud, ¿no? Entonces la OMS aconsejaba, recomendaba y decía qué es los lineamientos que se tiene que seguir, justamente para mostrarte eso. Vamos a ir al Google y vamos a abrir la página de la OMS, ¿no? Vamos a ponerle acá OMS. Y ahí aparece en pantalla, estoy compartiendo justamente la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y en la primera parte de la OMS dice, por ejemplo, que estamos en el Día Mundial contra la Hepatitis, ¿no? Que es una enfermedad que afecta básicamente al hígado, ¿no? La OMS. Vamos a conocer un poquito acerca de la OMS, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿quiénes somos? ¿Qué es la OMS? A ver, y acá nos menciona, ¿no? Dice, la OMS inició su andadura al entrar en vigor su constitución el 7 de abril de 1948. Pregunta, ¿esa fecha se da después de qué acontecimiento histórico? Mano levantada en el chat. Se puede decir que la OMS empieza a funcionar después de qué acontecimiento histórico. A ver, manitos levantadas. ¿Después de qué acontecimiento histórico empieza a funcionar la OMS? César Ortega, te escuchamos. Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial empieza el funcionamiento de la OMS. Muy bien, Ortega. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial empieza el funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud. Por eso que el 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud, ¿no? La OMS, por si acaso, es un órgano especializado de la ONU, ¿ah? No es que la OMS apareció de la nada, no. La ONU, la Organización de Naciones Unidas,
es tan grande y a su vez tan enorme de países que busca establecer el criterio salud y para eso se creó la Organización Mundial, ¿no? Que como parte de los temas de salud a nivel mundial busca prevenir el tema contra el COVID, ¿no? Por ejemplo, acá en su página oficial nos habla sobre las vacunas contra el tema del COVID-19 que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo, ¿no? Ahí nos habla un poco de la explicación de la vacuna, ¿no? Ahí nos habla un poco de lo que podría pasar con las vacunas, ¿no? Los distintos tipos de vacunas que existen, por ejemplo, acá está, mira, no se llama vacunas que van a tratar de frenar el desarrollo del virus. Todo esto lo encontramos en la página del sitio web de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez es un organismo internacional, ¿no? Entonces, regresando al tema, un organismo internacional, ¿qué cosa es? Es una asociación de estados que buscan perseguir un objetivo en común que puede ser el tema de la paz o la salud pública. Para poder hablar de un organismo internacional hay que hablar de una palabra que es cooperación, ¿no? Los países cooperan para lograr este objetivo. Muy bien, ahí está. Seguimos avanzando y nos vamos acá. ¿Cómo nacen los organismos internacionales? Dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo nacieron los organismos internacionales? Ahí está, justamente. ¿Cómo nacen estos organismos internacionales? Bueno, acá nos ponen una fecha tentativa. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, nos mencionan, ¿no? Con el fin de la Primera Guerra Mundial. Ahí está. El hombre se dio cuenta del caos que podía generar estos acontecimientos, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial acabó en 1919 y, por ejemplo, el hombre vio catástrofes como la utilización de las trincheras. Vamos a ir justamente acá, vamos a aperturar un poquito, vamos a ver acá los gases de la Primera Guerra Mundial. A ver, justamente tenemos, y vamos a ver qué pasó en la Primera Guerra Mundial. Ahí está justamente el tema de los gases. Vamos a ir por acá. A ver, vamos a ir por acá. Y vamos a compartir este videito para poner un poco el contexto, ¿no? Aparece en pantalla. Y vamos a colocar eso. Ahora sí. Ahí está. Voy a maximizarlo. Y vamos a escuchar un poquito qué pasó en la Primera Guerra Mundial para contextualizar la clase.
Ya, uno de los gases utilizados en la Primera Guerra Mundial fue el gas pimienta. Entonces, todo lo que estamos viendo en este video contextualizado nos permite entender por qué nace la necesidad de que los países se organicen, ¿no? Los organismos internacionales, si bien es cierto, aparecen con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de la ONU, pero después de la Primera Guerra Mundial ya se forman algunos, como la Sociedad de Naciones, que si bien fue un fracaso, pero es el antecedente de la ONU. ¿Y por qué aparece esta necesidad de unirse? Porque se buscan evitar conflictos bélicos tomando en cuenta lo que el hombre presenció, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se presenció el uso del gas mostaza, ¿no? Y no solamente el gas mostaza, sino variedad de gases empleados por franceses y alemanes que generaban quemaduras, ampollas e intoxicación, destrucción de los pulmones. Entonces, el agente químico fue importante en la Primera Guerra Mundial. El hombre se dio cuenta de que podía ser un ser creador de transporte, de máquinas, pero un ser destructor también. Entonces, una necesidad de estos organismos internacionales está en evitar futuros conflictos bélicos. Y recuerda que la sociedad que se va a organizar después de la Primera Guerra Mundial será conocida como la Liga de Naciones, ¿no? Bueno, entre los objetivos de los organismos internacionales, a ver un momento, tenemos acá algunos compañeros, entre los objetivos de la Liga o la Sociedad de Naciones figuran algunos elementos, como por ejemplo el tema de la seguridad internacional. Es importante velar por la seguridad de un país, es importante, pero no solamente es importante velar por la seguridad de un país, sino además cuidar y valorar el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, para poder mantener la paz mundial y para poder también mantener el ambiente donde vive el hombre, es necesario no solamente agruparse, sino establecer mecanismos, ¿no? Por ejemplo, los países que están dentro de la ONU acordaron más adelante el famoso protocolo de Kioto. Vamos a conocer un poquito el protocolo. Nosotros ya hemos visto la seguridad internacional, tiene que ver con el tema de la paz, ¿no? Y un elemento que se encarga de la paz es la ONU, específicamente el Consejo de Seguridad. Pero hay un elemento que se encarga del medio ambiente y es cuando los países se unen para firmar acuerdos, como por ejemplo el protocolo de Kioto, que seguramente lo hemos escuchado alguna vez. Vamos a contextualizar acá y vamos a poner protocolo de Kioto, ¿no? Y aparece justamente en pantalla. Entonces,
cumplir sus objetivos. Por ejemplo, pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentados los sumideros o bosques, que se encargan de eliminar el dióxido de carbono en la atmósfera. Esto puede conseguirse bien en el territorio nacional o en otros países. Pueden pagar también proyectos en el extranjero cuyo resultado sea una reducción de los gases de efecto invernadero. Se han establecido varios mecanismos con este fin. También podemos aportar a esta meta desde la construcción de estrategias de consumo sostenible, como reducción y la reutilización de muchos materiales o residuos, además de elegir productos que sean amigables con el medio ambiente. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2012, se ratifica el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, que va desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Cabe resaltar que la puesta en marcha del protocolo se ha reducido un 22.6% de las mediciones de gases de efecto invernadero cuando el compromiso inicial era el 5%, convirtiéndose en una responsabilidad colectiva donde podemos ser los responsables de aumentar el porcentaje de reducción de estos gases y darle unas mejores condiciones de vida a nuestras futuras generaciones. No olvides seguirnos Muy en bien, nuestras... entonces el protocolo de Kioto es una reunión internacional, una cumbre internacional que tiene como objetivo cuidar el medio ambiente, que es básicamente reducir los gases de efecto invernadero. Estos países se reúnen y no reúnen a cualquier país, sino los países más industrializados del mundo, aunque como se menciona, Estados Unidos no apoya esta iniciativa. Entonces, pero este llamado protocolo nace, ¿por qué, profesor? Por la necesidad que tienen los demás estados, miembros de la ONU, de regular justamente el cuidado del hábitat de la humanidad. Entonces, cuando uno habla de organismos internacionales, se persiguen varios objetivos. Así como velar por la paz internacional, también se persigue cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, y ya sabes, ¿ah? Seguridad internacional lo ve el Consejo de Seguridad de la ONU. Justamente eso es lo que te voy a compartir ahora. Vamos a dejar de lado esto y vamos a ver acá el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad ONU. Ya está. Y vamos a ir justamente acá. Entonces vamos a ir rápidamente acá. Entonces vamos a compartir esto para entender qué es el Consejo de Seguridad de la ONU. Creado en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la Carta conocida como de las Naciones Unidas o la Carta o Declaración de San Francisco. Ese mecanismo sirve para crear lo que se llama el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad no es toda la ONU, ¿no? La ONU es integrada por más de 100 países a nivel internacional. El Consejo de Seguridad solamente por 15. 10 países elegidos y 5 países permanentes. Esos 5 países permanentes son las 5 potencias más importantes, ¿no? Ahí está Estados Unidos, está Rusia, está Inglaterra, está Francia, está China, las potencias, 5, más los 10 elegidos. Los 15 países forman el Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la función del Consejo de Seguridad de la ONU? Es lo que vamos a ver a continuación. Todo lo que amenace la paz es atacado por el Consejo de Seguridad, ¿no? Todo lo que amenace la paz. Por ejemplo, un Estado que desarrolla una bomba nuclear y lo quiere utilizar contra la humanidad, está amenazando la paz, ¿no? Entonces, cualquier situación que vulnere o ataque la paz, toma cartas el Consejo de Seguridad.
Muy bien, entonces eso es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Regresamos a nuestro material. Entonces, hablar de organismos internacionales es hablar de varios objetivos, ¿no? Velar por la seguridad, velar por el medio ambiente. ¿Qué más tenemos acá? Otro de los objetivos que busca es proteger los derechos humanos, ¿no? Eso es clave y para eso también cuenta con varios mecanismos. Existen varios mecanismos que se encargan de proteger o de asegurar el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? No solamente uno. Por ejemplo, tenemos dentro de la ONU, tenemos a la UNESCO, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la UNICEF. Ambos mecanismos encargados de la protección de los derechos, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Los derechos humanos. Por eso es que en el Perú no existe la pena de muerte, pues, ¿no? No existe la pena de muerte en el Perú, porque se defiende siempre el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida. ¿Qué pasa si culpamos a un inocente? Con el sistema judicial que tenemos, podemos mandar a la cárcel a un inocente. No a la cárcel, sino a la guillotina, a la muerte, ¿no? Bueno, otra de las cosas que se busca en los organismos internacionales es la cooperación económica. Ayuda para apoyar a países que están de repente asolados por la pobreza o por la crisis. En el caso del Perú siempre ha recibido ayuda internacional, ¿no? Ha recibido ayuda cuando han habido terremotos, cuando han habido fenómeno del Niño. Recibimos ayuda internacional cuando se dio el terremoto de Huaraz en los años 70 en el Perú. Tanto fue la ayuda que muchos niños que quedaron huérfanos terminaron siendo adoptados por familias extranjeras, ¿no? Tal es el caso de una cantante muy conocida española, parece que es Isabel Pantoja, que adoptó una niña huérfana del terremoto, ¿no? Y que ahora es conocida como la Chabelita, por ejemplo. O sea, hay muchos casos así, ¿no? Ayuda internacional. Bueno, también se busca brindar servicio médico, apoyar, para eso existe también la Cruz Roja Internacional, y dar asistencia humanitaria. Son los mecanismos que persiguen los organismos internacionales. Por ejemplo, un organismo internacional lo tenemos en el Banco Mundial. Vamos a ir a conocer un poquito Bienvenidos nuevamente de este llamado Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial que permite también el apoyo a muchos países a nivel internacional. Vamos a conocer acá justamente qué es el Banco Mundial. Vamos a minimizar esto. El Banco Mundial no es un banco como los que conocemos tradicionalmente. No otorga cuentas bancarias o tiene cajeros automáticos y tampoco da tarjetas de crédito o préstamos personales. Entonces, ¿qué es el Banco Mundial? En el Banco Mundial tenemos una misión urgente y compleja: terminar con la pobreza en el mundo. Eso requiere enfocar. Acabar con la pobreza en el mundo es una de las tantas misiones del Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo internacional. El Banco Mundial no le presta plata al profesor Luis, no le presta plata al Basadre, no le presta plata a tu mamá, a tu papá, no. El Banco Mundial le presta dinero, pero a países, cuyo objetivo es reducir o acabar con la pobreza. ¿Y por qué nace esto? Porque el sistema en el que vivimos, el capitalismo, no es un sistema perfecto. Así como genera oportunidades para crecer, también genera brechas para la pobreza. Enfocarse en problemas que afectan principalmente a los más pobres, como la falta de acceso a servicios de educación y salud de calidad. Este trabajo, claro que es muy distinto al de los bancos tradicionales. El Banco Mundial es lo que se conoce como un banco de desarrollo. Realiza proyectos que buscan fomentar el desarrollo económico y social de los distintos países. Lo que busca el Banco Mundial es mejorar la calidad de vida de las personas y lo hace a través de proyectos con cada uno de los distintos gobiernos de cada uno de los países. En América Latina y el Caribe trabajamos en más de 300 proyectos, los cuales tienen como objetivo primordial promover el crecimiento en la región. Son proyectos que impulsan la economía de los países, que buscan mejorar la salud y educación de las personas, que promueven la equidad de género, el acceso a tecnologías y que orientan a los países sobre cómo enfrentar el cambio climático y cuidar la naturaleza. Claro que dar respuesta a estos desafíos requiere mucho más que solo préstamos o donaciones de dinero. De hecho, esa no es la única función del Banco Mundial. Además de ofrecer apoyo económico, el Banco Mundial acompaña a los países en el diseño y el desarrollo de soluciones que mejoren la vida de las personas, en particular a los grupos más vulnerables y excluidos. Importante, el Banco Mundial nunca entrega dinero
a personas o instituciones, y mucho menos lo pide. El Banco Mundial tampoco financia partidos políticos, ONGs o empresas de manera directa, por lo que mantente alerta de las estafas que circulan por Internet y WhatsApp. Trabajamos alrededor del mundo y en América Latina y el Caribe lo hacemos desde Ciudad de México Hasta Argentina, así como otras 14 oficinas distribuidas en toda la región. ¿Conocías nuestro trabajo o te resultó una gran sorpresa? Contanos, queremos escucharte. Muy bien, entonces ya sabes que el Banco Mundial no le presta a personas, no le presta a empresas, trabaja con estados, trabaja con países, como menciona ahí desde México, Argentina, pasando por el Perú. Entonces el Banco Mundial es un organismo internacional que no lo debes confundir con el FMI, que es otro organismo internacional. Vamos a poner acá Fondo Monetario Internacional, que es otra cosa, ¿ya? Que también tiene que ver por un tema económico. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Lo vamos a poner acá. Con mi día a día de la BBVA, ordena... No confundir entonces con el Banco Mundial, son dos cosas diferentes. Ambos son organismos internacionales. Es en julio de 1944, durante una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estados Unidos, cuando los representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30. Claro, cuando se produjo el crack de 1929 en Nueva York, dejó una lección a todos los países capitalistas, ¿no? De que el sistema capitalista no es invencible o no es perfecto, si no, no se hubiese producido el crack del 29. Esa lección hizo que los estados desarrollen este mecanismo, este fondo, para prevenir futuras situaciones de quiebra del sistema. El Fondo Monetario Internacional, que seguramente muchas veces has escuchado, leído, y dices, ¿qué cosa es el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ya sabes que el banco entonces facilita primero acabar con la pobreza y la desigualdad. No le presta a personas, tampoco a empresas, solamente trabaja con estados. Ahora, ¿qué es el Fondo Monetario? Es lo que vamos a seguir observando. Actualmente, el fondo cuenta con 181 países miembros que van desde las economías más poderosas del mundo hasta países en vías de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional cuenta con 24 directores que pueden representar a uno o a varios países. Cuenta con unos 2.700 empleados de 148 diferentes nacionalidades. El FMI, por sus siglas en español, tiene como misión garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y sus diferentes tipos de cambio, lo cual permite a los países efectuar transacciones entre sí. El Fondo Monetario Internacional otorga financiamiento a los países miembros, el cual les permite contar con un margen de maniobra que ayuda a la corrección de problemas con la balanza de pagos respectiva. Las autoridades nacionales, que trabajan en estrecha colaboración con el fondo, formulan programas de ajuste respaldados con financiamientos del Fondo Monetario Internacional. La continuidad del respaldo financiero está condicionada a la implementación eficaz de estos programas. El fondo favorece el fortalecimiento de las capacidades y capacitación en sus países miembros, fortaleciendo su capacidad para concebir y ejecutar políticas eficaces, así como política y administración tributaria, administración del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación de sistemas bancarios, financieros, marcos legislativos y estadísticas. Muy bien, entonces el Fondo Monetario Internacional se encarga de preservar
la estabilidad económica a nivel internacional, ¿no? Es un fondo, eso es decir, profesor, no es lo mismo que un banco, porque un banco funciona muchas veces para prestar el dinero, el fondo no. El fondo más bien es una forma de ahorro de los países miembros que son de la mayoría de órbita capitalista. Es decir, si hay un país en riesgo de quiebra, si hay un país o el mismo sistema capitalista puede entrar en una crisis, se activa el Fondo Internacional, ¿no? Y muchas veces el Perú recurre al fondo para poder establecer políticas de desarrollo. Claro que el fondo, al igual que el banco, no te facilitan solamente dinero así por así, sino que te generan endeudamiento en años. Por eso que el Perú es un país que hasta el día de hoy está pagando la llamada deuda externa, como muchos estados a nivel latinoamericano. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Y tenemos, dentro de todos los organismos, el más importante es el de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, profesor, el tema de la ONU, integrado por más de 100 países a nivel global y tiene su sede, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica. Por eso la mayoría se confunde, piensa que la ONU lo maneja Estados Unidos y no es así, ¿no? Washington y los demás estados tienen voz y tienen voto. Obviamente el país más importante, al menos hasta este momento, es Estados Unidos. Inicialmente solo formaron parte 51 países después de la Segunda Guerra Mundial, porque recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial entró la pugna con la Unión Soviética. Sin embargo, hasta el año 2013 figuraban 192 países como miembros de la ONU, ¿no? Ahí está la Organización de las Naciones Unidas. Pero la Organización de las Naciones Unidas tiene organismos más específicos, ¿no? Que ayudan y que se encargan de desarrollar elementos donde a toda la organización le hace más dificultoso. Por ejemplo, tenemos la OIT, conocido como la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Tenemos a la UNESCO, que se encarga del desarrollo de la educación, cultura, ciencia en los menores. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo ve el caso de la pandemia, da recomendaciones, trabaja arduamente para buscar mecanismos de solución. Tenemos el Banco Mundial, que ya lo hemos analizado, y el Fondo Monetario Internacional o FMI, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno de ellos que es la UNESCO, ¿no? Que de repente por ahí has escuchado también y dicen, ¿qué cosa es la UNESCO? Bueno, la UNESCO busca el desarrollo, pues, el desarrollo de la educación, pero también de la cultura, pero también de los grupos vulnerables, en este caso los niños, ¿no? Vamos a ver acá qué es la UNESCO. La UNESCO, u Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo especializado. UNESCO son siglas que en castellano se traduce como la Organización de Naciones Unidas, porque depende de la ONU, sin embargo, específicamente ve los temas educativos, de ciencia y de cultura, ¿no? UNESCO. Por ejemplo, la UNESCO demuestra preocupación estos años por el tema de la educación virtual. Sabe que no muchos tienen acceso a la educación virtual y considera más bien que se debe de regresar a las aulas en el corto tiempo, ¿no? Entonces, la UNESCO está viendo mecanismos de cómo volver a las aulas sin perjudicar la salud de la población, no solo de estudiantes, sino también de maestros. Seguimos escuchando. Cuya misión es la de contribuir en la consolidación de la paz, erradicación de la pobreza, desarrollo sostenible y diálogo intercultural a través de la educación, ciencia, cultura, comunicación e información. En la actualidad se encuentra conformada por 193 miembros y 11 estados asociados. Tiene 5 programas principales, donde cada uno de ellos busca un objetivo global, relacionados con la educación, la cultura, las ciencias naturales, las ciencias sociales y la comunicación. Además, existen 2 prioridades transversales, como la igualdad de género y África. Muy bien, la idea del UNESCO entonces busca el desarrollo educativo, busca el desarrollo de la sociedad y de la cultura. Y para eso genera mecanismos de apoyo a nivel internacional. ¿Y por qué el profesor cita África? Porque es uno de los continentes más pobres en el mundo. No solamente más pobres, sino donde el sistema educativo no se masifica como en Latinoamérica. Si en el Perú y en Latinoamérica nos quejamos de la educación, en África la educación está muy por debajo de lo que se ve en nuestro continente.
Bueno, quería aprovechar este tiempo que nos queda, que son de 3 minutos, primero que nada para agradecer a aquellos alumnos que me han enviado los videos por Fiestas Patrias. La verdad que estoy muy agradecido con aquellos que les ha nacido de manera voluntaria enviar sus poemas, sus discursos, se lo va a tomar en cuenta. Número dos, aquellos que todavía no han enviado, por favor enviármelo a la brevedad hoy día, antes de la 1, porque tengo que enviarlo a dirección. Tengo que recopilar los videos para el día de la actuación. Eso es lo que se le va a pedir a aquellos que todavía no se le ha enviado. Y lo tercero, recuerden que el día de mañana es el examen bimestral de Ciencias Sociales, Historia y Geografía. Recuerden además que ya se han dado las indicaciones, ustedes saben qué es lo que tienen que estudiar, se ha dado un balotario, y recordarles además que las notas prácticamente están ya sacadas, que se tomen en cuenta algunos elementos, como cuáles, profesor. Las asistencias es un elemento que se toma en cuenta siempre y ustedes saben cómo ha sido su asistencia a lo largo de este bimestre, ¿no? Ustedes saben quiénes son los que han ingresado, los que han faltado, los que no han ingresado, etc, etc. Ustedes saben cómo han estado en el tema de asistencias. Número dos, el tema de las exposiciones. Se ha enviado y se ha pedido videos a lo largo del bimestre, entrevistas, respuestas de videos de YouTube, de noticias. Ustedes han enviado sus videos expositivos. Número 3, las participaciones en clase, la evaluación oral también ha sido constante. Número 4, también ha sido importante el tema de sus tareas, de sus trabajos. Recuerden que hemos tenido 12 semanas, tanto para historia, geografía y DPCC, y ustedes han enviado ese número de trabajos, ¿no? 12 trabajos en todo lo que es historia, geografía y DPCC. Todo eso se suma y sale su nota final, simplemente esperando el examen de mañana, porque la nota de DPCC también ya se le envió a cada uno de ustedes. Entonces solamente faltaría eso y se cerraría el curso y el segundo bimestre. Muchas gracias nuevamente, no olviden enviar sus videos y obviamente no falten mañana para el examen bimestral. Recuerden entrar puntual, recuerden tener listo el cuaderno con las indicaciones que se ha dado y obviamente con cámaras encendidas para visualizar el examen. Conmigo será hasta el día de mañana si no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, no olviden enviarme la clase del día de hoy. Chau, chau.